Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15 y vamos a hacerlo con el título Orden en la Iglesia. Instrucciones sobre la oración. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vence con el bien el mal. Este es como el patrón a seguir para contrarrestar las falsas doctrinas y a quienes las promueven, aquí en esta iglesia de Éfeso donde se encontraba Timoteo. El orden en la iglesia es una de ellas, organizar la iglesia para crear una barrera fuerte ante las malas enseñanzas. El versículo 8 inicia Pablo diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Lo primero que debemos decir es que Pablo no está refiriéndose a que usted debe levantar las manos en cualquier esquina donde usted se le antoje orar. A esto no es lo que señala Pablo. Este versículo es como la conclusión del mensaje detrás de lo dicho anteriormente, donde resaltamos la reiteración de Pablo con la palabra todo, clarificando la obra de redención, y que esta obra de redención no es solo para una nación o etnia exclusiva, sino que el amor de Dios es para todo el mundo, es decir, judíos y gentiles. La problemática y una de las herejías o falsas doctrinas que se están introduciendo aquí en la iglesia es por parte de los judaizantes, quienes querían enseñar y estaban enseñando que la salvación no solamente era por Jesús, sino que era por Jesús más guardar la ley. Allí se aplicaba toda la justificación en el hombre. Por lo tanto, la oración no está supeditada a un lugar exclusivo como Jerusalén, ni mucho menos Samaria. De acuerdo a eso, entonces Pablo nos está enseñando aquí que los hombres oren en todo lugar, es decir, no solamente en Jerusalén, ni mucho menos en Samaria. Esta es la conclusión de lo que Pablo está diciendo cuando reitera tanto la palabra todos, como encontramos en el versículo 1. Quiero que oren por todos los hombres, versículo 2. Por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, versículo 8. Quiero pues, es decir, como conclusión, quiero que los hombres oren en todo lugar. Aquí está hablando Pablo de que Dios no hace acepción de personas al escuchar a un hombre para orar. No importa ni el lugar, no importa ni el día, no importa ni la hora. Ahora, la oración tiene un condicionante en este versículo. Dice levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, la oración debe ser hecha en santidad y armonía. Y esto está centrado en Cristo Jesús. Es decir, una oración unida a la santidad de Cristo y en el vínculo de su cuerpo, es decir, la iglesia, en armonía. Levantar las manos santas no está hablando de la santidad propia del hombre, sino la santidad unida a Cristo. Sin ira ni contienda está hablando de ese vínculo de amor y de paz entre un miembro con otro miembro de la iglesia, es decir, entre todos los hermanos. Debe haber esa unidad, esa paz, esa armonía a la hora de orar. Esto no es una interpretación acomodada, puesto que Pablo dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo está centrando todo en Cristo Jesús. Luego en el versículo 9, Pablo pasa a cerrar un desorden que puede convertirse en una brecha para la filtración y establecimiento de las falsas doctrinas.
y es el tema de la autoridad y enseñanza. En otras palabras, si hay orden en la casa, habrá orden en la iglesia. Y Pablo en esta sección va a tomar como ejemplo lo que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva. Así que Pablo dice luego en el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que las mujeres se adornen, se atavíen, se arreglen, sí, pero con pudor y modestia, con ropa decorosa, como dice Pablo aquí. Y aquí encontramos en este versículo 3 principios para tener claro cómo debe un creyente vestirse, o directamente, como dice Pablo aquí, las mujeres. Encontramos el principio del decoro, el principio del pudor y el principio de la modestia. ¿Qué significa vestir con pudor y modestia? Bien, vamos a mirar estos términos y encontramos primero la palabra decorosa, que viene del griego cosmio. Esta palabra significa ordenado, decente. Así que debe vestir con ropa decente, con ropa ordenada. Luego encontramos la palabra pudor. Esta palabra viene del griego aidos, que significa sentido de vergüenza. Este término es más objetivo que el término decorosa. Esta palabra significa vestir con sentido de vergüenza, vestir teniendo consideración de los demás. O sea que este término y principio busca que a la hora de vestir tengamos en cuenta a los demás siendo reverentes y recatados a la hora de vestir. Ojo, Pablo aquí está hablando de principios, no de centímetros establecidos por una denominación. Y ya miraremos luego por qué. Luego encontramos la palabra modestia, del griego sofrosune, que significa recto juicio de la mente, significa prudente, sobrio. Esta palabra significa el control interno habitual del yo, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos, que estorbaría que surgiera la tentación, o en todo caso que surgiera con tal fuerza que venciera los controles y las barreras que aidos o pudor le opusiera. Por eso, no es una forma de vestir impuesta por una denominación con sus centímetros limitados, sino que son dos principios que deben brotar de una mujer que profesa piedad. Pablo aquí no está hablando de cuántos centímetros abajo de la rodilla, de cuántos centímetros de manga, de cuántos centímetros de cuello, de cuántos centímetros de ancho. Pablo no está estableciendo una moda como tal y diciendo así como esta moda, este vestido o esta falda debe vestir y deben vestir las mujeres. Pablo está hablando de 3 principios, los cuales van a brotar de un corazón de una mujer que es de Dios. Termina el versículo 10 diciendo como corresponde a mujeres que profesan piedad. A veces las denominaciones quieren imponer una moda y una forma de vestir y se uniforma a todas. No se sabe quién es de Dios o quién no es de Dios. Cuando se enseña el principio establecido por la palabra de Dios, la que es de Dios o el que es de Dios va a brotar de su interior lo que es de Dios. Así que pudor o aidos es como me visto pensando en los demás. Y modestia es el freno de mis deseos y pasiones a la hora de vestirme. Luego, los versos 11 al 15, hay que interpretarlos en unidad. El versículo 15, por ejemplo, es uno de los más controvertidos, pero es precisamente por querer interpretarlo de forma aislada. El versículo 15 dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces algunos han creído e interpretado que la mujer debe tener todos los hijos que puedan tener. Los versos 11 y 12 encontramos una instrucción clara sobre la enseñanza en el culto, lo que habíamos hablado anteriormente, sobre el principio de autoridad y enseñanza en el culto. Y Pablo claramente dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Esta es la instrucción, este es el mandamiento. El versículo 3 es la razón. La razón es por principio de creación, no cultural como algunos creen y dicen, para contradecir la instrucción de Pablo sobre el pastorado femenino. Algunos han dicho, es que este mandamiento que Pablo dio aquí fue solamente para esta iglesia de ese tiempo, pero que eso ahora no aplica a la iglesia de hoy. Y que Pablo le estaba hablando aquí era a judíos que culturalmente tenían esa diferencia con las mujeres. Pero esta carta fue escrita a la iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo ayudando a solucionar unos problemas específicamente de falsas doctrinas. Y la iglesia en Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles. Y precisamente esta carta trata de Pablo enseñar que la salvación es sin acepción de personas. La salvación es para judíos y gentiles. Y Pablo no va a tomar aquí una enseñanza para darla exclusivamente a los judíos y otra diferente a los gentiles. Así que ese argumento es un argumento pobre, es un argumento débil para decir que esta enseñanza o instrucción de Pablo es por cuestiones culturales. Pero encontramos luego en el versículo 13 que Pablo da el argumento y la razón del por qué esta instrucción. Y Pablo enseña que no es algo cultural. Pablo dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Esta es la razón. Y ya luego en el versículo 14 Pablo se remonta al huerto del Edén, es decir, la falsa doctrina entró en el huerto por Eva, no por Adán. Esa brecha hay que cerrarla aquí, en la iglesia de Éfeso. Y por eso hay que considerar lo que dice en Génesis capítulo 2, cómo sucedieron las cosas allí en el huerto del Edén. Y vamos a mirar en este pasaje. Génesis 2, 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo primero que debemos resaltar aquí es que cuando Dios da el mandamiento de no comer del árbol que está en medio del huerto, lo da al hombre, a Adán. Eva todavía no había sido creada. La creación de Eva la encontramos luego en el versículo 21. Y ya luego entramos en el capítulo 3, donde vemos otra escena. Ya no es Dios hablando al hombre un mandamiento, sino que vemos al diablo tratando de enseñar falsa doctrina a Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo primero que debemos resaltar aquí es cómo Satanás introduce el mandamiento de forma tergiversada. Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese no era el mandamiento. Y vemos a Satanás introduciendo falsa doctrina en Eva. ¿Por qué no lo hizo con Adán? A quien Dios directamente le dio el mandamiento y seguramente a Adán le enseñó a su mujer. Satanás tentó a Eva. Eva da una respuesta que es una verdad, pero luego le anexa algo al mandamiento. Dijo Eva, no, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva le anexa el mandamiento y le dice, ni le tocaréis. Eso no está dentro de la enseñanza que Dios dio a Adán. Ya luego vemos entonces cómo Eva
cae en la tentación, toma del árbol, come de él y dio también a su marido. Y no encontramos ninguna resistencia en Adán para comer de él. Obviamente, él tiene también responsabilidad, igual responsabilidad en la introducción del pecado en el huerto. Pero esto empezó con una falsa enseñanza introducida en el huerto por medio de Eva. Y es probablemente lo que Pablo está aquí queriendo hacer: cerrar la brecha por donde las falsas doctrinas puedan introducirse en la iglesia de Éfeso. Y le enseña a Timoteo que la mujer debe guardar silencio, aprendiendo en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo da el argumento en el versículo 14, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán comió, pero comió no por engaño, sino por su esposa. Y esto es lo que Pablo quiere prevenir aquí. Seguramente las falsas doctrinas sean más fácil de introducirlas por medio de las mujeres en la iglesia. Y por eso Pablo quiere ubicar el rol de las mujeres y de los hombres aquí en la congregación. La mujer debe permanecer en silencio, aprender en silencio y estar en silencio. ¿Y cuál es el rol de la mujer? Pablo lo menciona en el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y aquí encontramos entonces una dificultad para interpretar este versículo. Algunos han creído incluso que las mujeres deben tener todos los hijos que puedan tener y no usan métodos de planificación y tienen hijos por montones, porque la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero aquí lo que estamos viendo es la continuación de la enseñanza de Pablo de los principios que han sido desde el principio hasta el final. Es decir, los levitas y sacerdotes que fueron establecidos por Dios eran los que oficiaban en el templo. Luego Jesús, continuando con el mismo principio de autoridad, estableció 12 apóstoles, hombres. Luego, los apóstoles, en obediencia al mismo patrón de autoridad, establecieron ancianos en cada iglesia, hombres, como luego encontramos en el capítulo 3, los requisitos de los obispos. Así que una de las formas de fortalecer la iglesia es ordenándola. Y por último, terminamos con este versículo 15. Se salvará engendrando hijos. La pregunta para interpretar este versículo es: ¿se salvará de qué? ¿De qué está hablando esta sección? Pablo está hablando de el engaño. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, se salvará de ser engañada. No es que la mujer se salva teniendo hijos por montones, como algunos creen y lo practican. Lo que Pablo está diciendo acá es: el rol de la mujer es en el hogar, en la casa, o como dice la versión Dios habla hoy. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Sabemos que esta es una enseñanza difícil de digerir para estos tiempos. Muchos dicen: eso ya no lo podemos aplicar, los tiempos han cambiado, la modernidad ha establecido ya otras cosas diferentes. Por lo tanto, nosotros no podemos enseñar esto. Y algunas otras combaten y contradicen esta clase de enseñanzas. Pero lo que Dios estableció desde Génesis, luego Pablo lo reafirmó en 1 Timoteo. Y hoy lo tenemos que seguir reafirmando. Los roles del hombre y de la mujer son diferentes. Y Dios quiere salvaguardar su palabra por medio de la iglesia, manteniendo el orden establecido en la iglesia entre los hombres y las mujeres. Así que este es un principio que Dios ha establecido y un principio que hay que seguir guardando para mantener el orden en la iglesia. Gracia y paz.